Bien, pues bienvenidos todos a esta primera clase de el uso del osciloscopio. Es el tema que nos ocupará el día de hoy. Este instrumento de tipo universal, que es bastante interesante y que desde luego es de vital importancia que el ingeniero en electrónica sepa usarlo de manera correcta, ya que se le puede sacar mucho jugo a este importante instrumento, ya que con él podemos localizar la mayoría de nuestras fallas, lo podemos emplear en el laboratorio para análisis de circuitos y demás. En sí, el osciloscopio nos va a servir para poder observar y medir las señales. Cuando hablamos nosotros de observar, estamos hablando de la diferencia que habría al utilizar un voltímetro donde al medir el voltaje en un punto determinado solamente revelará valores fríos, como decir 10, 15 voltios, allí están presentes en el circuito, pero ¿cómo está la señal? ¿Está sucia? ¿Está una señal con cierto espurio que nos puede generar problemas en el audio, por ejemplo? ¿Cómo está? El osciloscopio nos da oportunidad, aparte de decir tantos voltios hay en la línea, podemos ver cómo está esa señal o ese voltaje de corriente directa. Localizar las fallas más fácilmente, pues desde luego, porque podemos ir sorteando cada una de las secciones o de las etapas del circuito hasta dar con la etapa o circuito que está fallando en el equipo. Puede usarse para medir voltajes de corriente directa, es decir, pilas y baterías, o la salida de una fuente de alimentación, donde podríamos estar monitoreando si esta señal en una fuente de alimentación nos está arrojando un espurio, nos está dando un rizo, o si es verdaderamente lisa, verdaderamente plana la tensión de corriente directa en una fuente. Nos sirve para medir el voltaje de pico a pico de una señal que se aplica a la entrada de un amplificador y desde luego medir la señal de salida, y con ello podríamos determinar la ganancia del amplificador, midiendo la señal de salida y la señal de entrada, aplicando una pequeña y simple operación matemática. Podemos determinar si el amplificador está trabajando de manera correcta con la ganancia para lo cual fue diseñado. En una línea de transmisión podemos medir la pérdida que pueda sufrir a lo largo del cable. Podemos medir los anchos de banda de los amplificadores, por ejemplo, de qué frecuencia mínima a qué frecuencia máxima está trabajando, y sobre todo verificar los niveles de ruido de estas señales. El osciloscopio tiene una pantalla donde se muestran los oscilogramas, esto es, formas de onda de cómo está registrando el medidor, en este caso el osciloscopio. En esta primera señal observamos una señal común de tonos que están mezclados, muy parecido al audio. En esta otra gráfica se muestran dos señales, las cuales están desfasadas 180 grados, normalmente en el caso de los amplificadores una señal pequeña de entrada y una señal más grande en la salida. En la otra podemos tener pulsos sincrónicos de amarre en circuitos de control, y así sucesivamente podemos ver diferentes tipos de señales que presentan los osciloscopios cuando nosotros rastreamos los equipos electrónicos. Decíamos que una manera más fácil de poder detectar fallas en los circuitos electrónicos es con el uso del osciloscopio, y aquí tenemos un ejemplo. El ejemplo es de usar un osciloscopio para detectar en dónde se pierde la señal de información para el control de las ruedas de un robot. ¿De dónde sale la señal? Pues sale de un procesador, que es un microcontrolador o un procesador en sí. Hay un decodificador de la información enviada por este procesador y luego se lleva a los drivers. Cuando esta señal no llega correctamente
no trabaja el driver y por consiguiente no va a trabajar la rueda del robot de manera correcta. ¿Qué es lo que podemos hacer en estos casos? Bueno, usar un osciloscopio e ir rastreando la señal en cada una de las etapas para determinar en dónde se pierde, y de esa manera nos ahorra mucho tiempo, ya que el usar un voltímetro pues sería más difícil determinar, ya que con el voltímetro solamente mido las tensiones pero no miro los datos, y la forma de mirar los datos en este caso pues idealmente podría ser un osciloscopio. Hay dos tipos de osciloscopios, unos que les llamamos portátil y otros que les llamamos de laboratorio. El de laboratorio es el banco tradicional que usa el ingeniero cuando trabaja en reparación o en análisis de circuitos. Este trabaja con corriente alterna, es alimentado con corriente alterna, cuando el osciloscopio portátil no. El osciloscopio portátil se energiza mediante pilas o baterías y pues podemos cargarlo para todas partes, es bastante cómodo el osciloscopio de tipo portátil, a diferencia del de laboratorio. Los osciloscopios podemos clasificarlos en analógicos y digitales. Los analógicos son osciloscopios los cuales, para poder entender las lecturas, es necesario combinar los valores que representa cada una de las perillas del tablero de control con respecto a la pantalla o lo que muestra la pantalla del osciloscopio. Es un tanto más complicado, por así decirlo, hacer una lectura de un voltaje, por ejemplo, de una frecuencia, con un osciloscopio analógico que con otro de tipo digital. En el osciloscopio digital la ventaja es que muestra en pantalla los valores de la frecuencia, los valores de voltaje de pico o los valores de voltaje pico-pico en la misma pantalla del osciloscopio, facilitando así la tarea del ingeniero. Otro tipo de osciloscopio que está tomando mucha fuerza son los osciloscopios para PC. Estos osciloscopios para PC normalmente se usan con computadoras de tipo portátil, y tenemos la gran ventaja allí de que no hay necesidad de andar cargando con el equipo, con el armatoste que representa el osciloscopio, que es grande. Bueno, utilizamos solamente nuestra computadora, laptop, y de esa manera podemos nosotros ir a todas partes con nuestro osciloscopio. Lo único que tenemos que hacer es conectar este módulo, generalmente USB, para poder interfazar las señales con nuestra máquina PC. Otro tipo de osciloscopio que vamos a estar utilizando mucho en nuestras clases pues es el osciloscopio virtual, que ya viene dentro de algunos softwares de educación y con el cual podemos hacer también igualmente mediciones de voltaje, mediciones de frecuencia, mediciones de fase y otros parámetros más muy interesantes. Estos están dentro de los softwares.